tribunal resolviendo la petición del canal de televisión del Poder Judicial en orden a transmitir partes del desarrollo de la audiencia de juicio, teniendo en consideración el principio de publicidad de la audiencia de juicio oral, de conformidad a lo señalado en el artículo 289 del Código Procesal Penal y en virtud de lo indicado en la misma norma en su inciso final, considerando que ninguno de los intervinientes se ha opuesto a la transmisión de las partes que se han indicado, se accede a tal petición, con las limitaciones que se indicarán a continuación a fin de resguardar la presunción de inocencia del acusado. Tales limitaciones consistirán en lo siguiente. Tanto este juez presidente, cuando dé lectura a los hechos de la acusación, como los intervinientes, cuando hagan alusión al acusado, únicamente se realizará de tal manera. Es decir, se señalará al acusado en esos términos, sin indicar su nombre. Atendido que en los hechos de la acusación aparecen otras personas también calificadas como imputados, a fin de preservar también el principio de inocencia de tales personas, respecto de ellos solamente deberán hacer mención de la siguiente manera, o únicamente el nombre de pila o las iniciales, en ningún caso el nombre completo. Además, no se podrá transmitir la imagen del acusado durante el desarrollo de las actuaciones del juicio que van a ser transmitidas. Específicamente, el tribunal accede a que sean transmitidas las siguientes partes del juicio. En primer lugar, la comunicación de los hechos, la información, la lectura de los hechos de la acusación, como asimismo las alegaciones de inicio de cada uno de los intervinientes. Posteriormente, también se autoriza para que se transmitan las alegaciones de clausura de cada uno de los intervinientes, como asimismo el veredicto que dicte el tribunal. Posteriormente, la audiencia de comunicación de sentencia también se autoriza que pueda ser transmitida con las limitaciones que ya se han indicado. Entonces voy a proceder, ya habiéndose resuelto la petición, voy a proceder a dar lectura a los hechos de la acusación. El Ministerio Público interpuso acusación por los siguientes hechos. El día 17 de diciembre de 2019, a las 8:54 horas aproximadamente, el acusado, quien se desempeñaba esporádicamente como auxiliar en la empresa de buses Cormar, en el contexto de una protesta pública convocada contra la determinación de la autoridad y de la empresa encargada de la administración del peaje Las Cardas, ubicado en la ruta D43, kilómetro 34.5, Comuna de Ovalle, de subir el valor del servicio con el fin de interrumpir el tránsito de personas y vehículos motorizados en la ruta D43, mediante el bloqueo de la ruta y la instalación de barricadas incendiarias en dicho peaje, y con el objeto de inutilizar el peaje ya señalado mediante la destrucción de las instalaciones y el incendio de sus casetas de cobro, frente a la agencia de buses Cormar, ubicada en calle Aristía Poniente, número 160, Ovalle, extrajo desde el vehículo marca Hyundai, modelo Accent, placa patente única VD5006, neumáticos que guardó en el portamaletas del bus número 82 de la empresa Cormar, marca Mercedes-Benz, modelo 00LO, color verde turquesa amarillo, placa patente GXXJ47,
con la colaboración del imputado, de nombre Ricardo, iniciales RRP, auxiliar de buses de la empresa Cormar, y con la colaboración del conductor de dicho bus, el imputado, de iniciales ATMV, quien ayudó a acomodarlos. Luego, el acusado extrajo un bidón desde el bus ya señalado y en compañía del imputado de iniciales JAVA, auxiliar de buses, la empresa Cormar, se dirigió conduciendo el vehículo placa patente única VD5006, ya señalado, hasta el Servicentro Shell, ubicado en calle Tangue número 38 de Ovalle, donde cargó 10.000 pesos de benzina en dicho bidón, dirigiéndose posteriormente hasta un taller donde un sujeto cuya identidad se investiga le facilitó neumáticos que cargó con la ayuda del imputado, de iniciales JAVA, en el vehículo placa patente única VD 5006, tras lo cual se dirigieron hasta las proximidades del Hospital Nuevo Valle en la avenida Manuel Peñafiel, donde previa comunicación y concierto con el imputado de iniciales ATMV, quien lo esperaba en ese lugar a bordo del bus número 82, el acusado cargó más neumáticos en el bus número 82 ya señalado, siendo ayudado por el imputado de iniciales JAVA. Una vez que cargaron esos neumáticos en el bus, el imputado de iniciales ATMV condujo el bus ya señalado hasta el peaje Las Cardas, ubicado en la ruta D43, kilómetro 34.5 de la comuna de Ovalle, bus en el cual transportaba varias personas que habían concurrido al lugar para manifestarse en contra de la medida de alzar la tarifa del peaje, además de varios neumáticos y bidones, los cuales el imputado de iniciales ATMV, con la ayuda del imputado de iniciales JAVA, facilitó a sujetos que habían concurrido al lugar un número e identidad no determinados para que estos interrumpieran con dichos elementos el tránsito de vehículos motorizados en ambos sentidos y el funcionamiento del peaje, armando barricadas a las cuales prendieron fuego, procediendo el imputado de iniciales ATMV para impedir la circulación de vehículos motorizados y el funcionamiento del peaje, a estacionar el bus número 82 ya señalado de manera perpendicular sobre la calzada, haciendo lo mismo el conductor de la máquina número 92 de la empresa Cormar. El mismo día, 17 de diciembre de 2019, cerca de las 10 horas, en la ruta D43, kilómetro 34.5, peaje Las Cardas, Ovalle, el acusado, en el contexto de la mencionada protesta pública contra la determinación de la autoridad y de la empresa encargada de la administración del peaje, de subir el valor del servicio, a fin de interrumpir el tránsito de vehículos motorizados y el funcionamiento del peaje, instaló neumáticos sobre la vía, con los cuales armó y encendió al menos una barricada, provocó diversos destrozos en las instalaciones del peaje. Por ejemplo, quebró una barrera, quebró los vidrios de algunas casetas, arrojó un neumático dentro de una caseta y acelerante en su interior. Causó daños en las cámaras de control de tránsito, computadores, monitores, rack, impresoras de las casetas, barreras y pisones de las vías. Y a las 11:01 horas, aproximadamente del día 17 de diciembre de 2019, el acusado arrojó acelerante, entre paréntesis combustible, a la caseta de cobro número 1 del peaje Las Cardas, entre paréntesis 905-931, a la que prendió fuego, incendiándola, procediendo a vertir nuevamente dentro de la caseta ya señalada acelerante a las 11 horas aproximadamente, prendiéndole fuego.
La caseta número 1, entre paréntesis 905-931, resultó con daños avaluados en la suma de 10 millones de pesos aproximadamente solo por la acción del fuego. A juicio del Ministerio Público, los hechos antes descritos configuran los delitos de destruir, inutilizar, paralizar, interrumpir y dañar las instalaciones, medios o elementos empleados para el funcionamiento de servicios públicos o de utilidad pública, de comunicación o transporte. Y destruir, inutilizar, impedir el libre acceso a caminos u otros bienes de uso público semejante, previstos y sancionados en el artículo 6º, letras C y D de la Ley 12.927 sobre seguridad del Estado, y un delito de incendio previsto y sancionado en el artículo 477, número 1 del Código Penal, encontrándose los ilícitos en grado de desarrollo de consumados, y en los que le ha correspondido al acusado participación en calidad de autor inmediato y directo, de conformidad a lo señalado en el artículo 15, número 1 del Código Penal. Agrega el Ministerio Público que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal respecto del acusado. En razón de lo anterior, solicita al ente persecutor que sea condenado el acusado en calidad de autor de los delitos contra el orden público sancionados en las letras C y D de la Ley de Seguridad del Estado a una pena única de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Y como autor de un delito de incendio, a una pena de 10 años de presidio mayor en su grado mínimo, más una multa de 15 unidades tributarias mensuales, la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Lo anterior con expresa condenación en costas. Acusación respecto de la cual ambas partes creyentes se adhirieron en su integridad. Vamos a escuchar las alegaciones de apertura. ¿Cuál es el tiempo solicitado, señor fiscal? 15 minutos, su señoría. Disculpe, no le escuché. 15 minutos. La parte creyente por la concesionaria. 10 minutos, su señoría. La parte creyente por la Intendencia Regional de Coquimbo. 10 minutos, su señoría. La defensa. 10 minutos. Se les concede los tiempos que ha solicitado a cada uno de los intervinientes. Puede comenzar con sus alegaciones, señor fiscal. Gracias, su señoría. En primer lugar, quiero señalar... Claro, disculpe, que se acerque más al micrófono el señor fiscal, por favor, porque se ¿Sí? escucha despacio. ¿Ahí sí se escucha? Sí, pero no se aleje del micrófono, por favor. Ya, Sí, ok. por favor, para que se pueda escuchar bien, sí Bien. puede hablar lo más cerca y fuerte del micrófono, señor fiscal. Bien, no hay problema. Bien, en primer lugar, quiero señalar que los hechos que ocurrieron el día 17 de diciembre del año 2019 en el peaje Las Cardas forman parte no solo de la memoria colectiva de los habitantes de la región de Coquimbo y de los trabajadores del peaje que se encontraban en ese lugar aquel día, sino que gracias a la tecnología, estos hechos viven en registros fotográficos y fílmicos. Es precisamente que durante el desarrollo de este juicio esperamos exhibir diversos registros fotográficos, imágenes y fílmicos que van a demostrar al tribunal cómo ocurrieron estos hechos. Se escucharán testimonios y se van a reproducir también otros medios de prueba.
que van a demostrar cómo el día 17 de diciembre del año 2019, con ocasión de una protesta convocada por la noticia del alza de la tarifa del peaje Las Cardas, un grupo de personas, y entre ellos el acusado, actuando de manera dolosa, interrumpieron el tránsito por la ruta D43 en ambos sentidos de la ruta, como bloquearon las mismas mediante la instalación de barricadas incendiarias, como quemaron 2 casetas del peaje y una caseta resultó parcialmente quemada, y cómo en definitiva además se causó un gran nivel de destrucción que paralizó el funcionamiento del peaje. En este aspecto, la Fiscalía solicita al tribunal tener en especial consideración el testimonio de los trabajadores del peaje que se encontraban en ese lugar y que van a deponer en estrados. Respecto a la cuantificación de los daños, esperamos de igual manera poder ilustrar al tribunal con la exhibición de documentos que dan cuenta de aquellos. Van a deponer en este juicio también los funcionarios policiales y peritos respecto de las diligencias que realizaron en el lugar y además de las diligencias que realizaron en el curso de la investigación, todas las cuales demostrarán la participación del acusado en los delitos en materia de esta acusación. Al efecto, como se espera poder demostrar en este juicio, el día de los hechos, el acusado, quien ocasionalmente prestaba servicio a la empresa de buses Cormac y era un miembro del Cuerpo de Bomberos de Ovalle, vestía aquel día un polerón, unas zapatillas, un reloj, un jockey, y fue precisamente con esas vestimentas captado por diversas cámaras de seguridad. Grabaciones que van a permitir trazar su recorrido de manera cronológica desde la preparación de estos delitos, mostrándolo, por ejemplo, provisionándose de neumáticos y de combustible en el centro de Ovalle, y los van a mostrar posteriormente durante la ejecución de los delitos que se le imputan, siendo captado también no solamente por las cámaras del peaje, su señoría, sino que además por cámaras de medios de prensa que se encontraban en el lugar aquel día y también por cámaras, por ejemplo, de trabajadores del peaje que se encontraban también en dicho lugar en esos momentos. Estas vestimentas, como se va a demostrar durante el juicio, fueron también recuperadas durante la investigación por carabineros en poder del imputado durante una diligencia de entrada y registro que se realizó en el domicilio donde éste se encontraba en esos momentos habitando. La proposición fáctica de la acusación a nuestro juicio se enmarca entonces en primer lugar en el delito de incendio, porque como se podrá demostrar con la prueba que se va a rendir, el imputado prendió fuego al menos a una caseta del peaje Las Cardas el día de los hechos. Caseta que resultó quemada parcialmente. Pero también se enmarca en la descripción de los literales 6 y D del artículo 6 de la Ley de Seguridad del Estado, ya que, como se va a demostrar también con la prueba que se va a rendir en el juicio, el imputado con su actuar doloso destruyó, paralizó, interrumpió, inutilizó y dañó las instalaciones del peaje. Peaje que por lo demás, como pretendemos demostrar durante este juicio, es un servicio indudablemente de utilidad pública, ya que permite, en definitiva, la ruta donde se encuentra este peaje, el tránsito conectando diversos puntos de la región. Y además, el imputado con su actuar interrumpe, en definitiva, el día de los hechos, el tránsito por la ruta D43, por lo tanto entendemos que se enmarca su actuar también en ambos literales de dicha norma. En relación con los delitos de la Ley de Seguridad del Estado,
lo que pretende el Ministerio Público en este caso, bajo ninguna perspectiva, es criminalizar una legítima protesta social, una reivindicación de derechos sociales. Lo que acá se pretende, en definitiva, es la aplicación de una norma vigente y además sancionar la afectación ilegítima del derecho de la población de circular libremente, que se vio indudablemente afectado ese día, y también la afectación de la legítima expectativa que tiene cualquier ciudadano de este país de que terceros no le van a quemar ni tampoco destruir su fuente de trabajo, poniendo incluso en peligro su vida o su integridad física. Es por todo lo anterior que una vez que se rinda toda esta prueba durante los días que dure el presente juicio, vamos a solicitar al tribunal que dicte veredicto condenatorio en contra del acusado. Gracias, señor fiscal. Tiene la palabra el señor abogado por la parte creyente concesionaria. Muchas gracias, señor presidente. ¿Se me escucha bien? ¿Se le escucha bien? Sí. Perfecto, muchas gracias. Sus señorías ya escucharon la lectura de los hechos acusados y el alegato del Ministerio Público. Nuestra promesa el día de hoy, como representantes de la sociedad concesionaria, que es la víctima de estos actos de extrema violencia y salvajismo ocurridos el día 17 de diciembre del 2019, es que los extremos de la acusación fiscal a los que esta creyente se adhirió van a ser plenamente acreditados, su señoría, con la prueba de cargo. Durante esta y las próximas jornadas del juicio oral, su señoría, podrán apreciar de manera directa cada una de las pruebas que existen para acreditar los delitos y la participación atribuida al acusado. Y aquí es importante señalar, sus señorías, y es relevante dejar de lado los eufemismos. Lo que se pretende acreditar no es la realización de una protesta ni una manifestación, sus señorías. Como abogados, y especialmente como ciudadanos, creemos en la libertad de expresión, creemos en la libertad de organización y también en la protesta en el marco de un Estado democrático de derecho. Sin embargo, su señoría, los hechos que nos convocan el día de hoy no son los de una protesta, ni tampoco sobre la generación espontánea de hechos de violencia en el contexto de una protesta. No es eso, su señoría, sino que se refieren a hechos de carácter vandálico de la mayor gravedad, que fueron previamente organizados y concertadamente ejecutados por el acusado y otros imputados que al día de hoy no han podido ser formalizados en esta investigación. Así, su señoría, con la prueba de cargo se podrá acreditar que los actos previamente ejecutados por el acusado, en orden a proveerse de neumáticos, líquidos acelerantes, se encontraban destinados directamente a quemar, destruir y paralizar el tráfico de la ruta D43 que une Ovalle con La Serena y afectar gravemente el funcionamiento del peaje Las Cardas, el funcionamiento de la ruta, su señoría, y a las personas que ahí trabajaban. Por eso, sus señorías, los hechos que nos convocan el día de hoy son más graves. El acusado nunca participó de una protesta, ni tampoco se vio envuelto en hechos violentos en el contexto de una protesta, sino fue él quien junto a otros imputados organizó y preparó el violento ataque a las instalaciones del peaje, su señoría. Sus señorías, el acusado no es uno de los manifestantes que concurrió legítimamente a protestar ese día 17 de diciembre, sino que, como se demostrará en este juicio, es una de las personas que concurrió al lugar con el único objeto de destruir, vandalizar y quemar las instalaciones de dicha ruta. Y fue quien hizo que los verdaderos manifestantes que se estaban manifestando o expresando su malestar ese día huyeran, su señoría, huyeran asustados ante los hechos de violencia que ejecutó el acusado, su señoría. Habrá prueba que dará cuenta de cómo ciertas personas que ese día estaban protestando ante los hechos de carácter delictual y violentos generados por el acusado y otras personas huyeron. Por otra parte, su señoría, nosotros representamos a la sociedad concesionaria. Sociedad concesionaria que a consecuencia de estos actos del 17 de diciembre del año 2009 tuvo perjuicios
por más de 250 millones de pesos. La sociedad, como bien saben sus señorías, es una abstracción, un artificio jurídico. Sin embargo, durante esta y las próximas jornadas de juicio oral, comparecerán como testigos las personas de carne y hueso, su señoría, que padecieron estos graves hechos de violencia. Todos estos son trabajadores de la sociedad concesionaria. Ellos son las personas de carne y hueso que sintieron miedo, terror y vieron expuesta tuvieron miedo por su integridad física esos días. Así, su señoría, comparecerán ante este tribunal, en primer lugar, el gerente de explotación de la ruta de 43, don Gonzalo Mujica. También va a comparecer doña Natalia Escárate, jefa de emergencias de la ruta, doña Estefania Zambra, supervisora del peaje, y don Sergio Vega, jefe del peaje, quienes todos ellos, su señoría, van a deponer sobre sus vivencias el día de los hechos en el lugar, en el sitio del suceso, en específico sobre la existencia de los delitos materiales de acusación, los perjuicios ocasionados a la víctima, su señoría, y además le transmitirán a sus señorías el miedo que sufrieron, miedo de haberse afectados en su integridad física, su señoría, el temor de perder su fuente laboral, y también relatarán cómo se vio afectado su trabajo posteriormente a estos hechos, señoría, y cuánto tiempo estuvo afectada la ruta a consecuencia de estos graves hechos, señoría. En relación a la prueba de la participación del acusado, señoría, van a contar con el testimonio del cabo primero, don Juan Cortés Mardones, de la CIP de Ovalle, y que él va a deponer sobre las diversas diligencias investigativas que realizó durante la investigación y los resultados a los que llegó, su señoría. Y ahí explicará cómo se logró determinar la participación atribuida al acusado. En específico, su señoría, expondrá al tribunal acerca del contenido obtenido a través de las cámaras de seguridad de la ruta del peaje, su señoría, las cámaras obtenidas de otras personas que estaban ahí también, y las cámaras que grabaron al acusado, su señoría, en los actos preparatorios en el Servicentro Shell. Así, su señoría, depondrán cómo pudieron determinar específicamente la participación del acusado y también la incautación de la vestimenta que ese día el acusado usaba, su señoría. Esta vestimenta fue incautada en el domicilio de la abuela del acusado, su señoría, y el acusado vivía con esta persona al momento de los hechos. También, su señoría, tendremos ante este tribunal al perito Pablo Godoy Cisternas, perito criminalístico, quien se referirá al informe pericial de análisis número 789-3-2019, informe pericial del sitio de suceso número 789-2019, y informe pericial de análisis número 282-2020, todos del lago Carpo Quimbo, que también dicen relación con la participación del acusado. Asimismo, comparecerá ante este tribunal, su señoría, don Rafael Edgardo Ramos Aquea, ingeniero en computación e informática, quien va a deponer, su señoría, y expondrá ante este tribunal su informe pericial de análisis de tráfico de georreferenciación y su respectiva ampliación que fijan al acusado en el sitio del suceso. Así, sus señorías, con la prueba que se rendirá durante las jornadas de juicio oral junto al Ministerio Público y a la Intendencia Regional de Coquimbo, lograremos acreditar más allá de toda duda razonable los hechos constitutivos de delitos y acusados, los delitos, su señoría, y la participación del acusado. Por último, su señoría, y esto es relevante, quisiéramos señalar, Auxía, que es bastante probable que el día de hoy puedan presenciar la declaración del acusado, quien con fecha 28 de junio del año 2020, en presencia de su defensor, declaró ante el Ministerio Público y confesó su participación en los hechos. Respecto a este punto, señoría, es muy importante señalar que la declaración prestada por el acusado fue realizada cuando él ya se encontraba en prisión preventiva desde el mes de febrero del 2020 y cuando ya se habían reunido todos los antecedentes que daban cuenta de su participación y se había logrado su completa individualización durante la investigación. En este sentido, su señoría, esta querellante demostrará durante este juicio que un supuesto ánimo colaborativo que esta querellante imagina que la defensa va a tratar de demostrar durante el juicio no es tal.
Y lo único que se ha buscado y se va a buscar en este juicio y en la etapa de investigación es la construcción artificial de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, que con la prueba que se va a rendir no se podrán dar por configuradas, su señoría, al menos las atenuantes del 11 número 8 y 11 número 9 del Código Penal. Así también, su señoría, estas supuestas atenuantes que se intentaron fabricar durante la etapa de investigación ya fueron alegadas en múltiples revisiones de la medida cautelar de la prisión preventiva, y estas siempre fueron descartadas por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, que en 4 ocasiones, su señoría, revocó las resoluciones del Juzgado de Garantía Guaya respecto a la prisión preventiva del imputado. En todas estas oportunidades, su señoría, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena descartó la existencia del 11 número 8 y 11 número 9. Por todas estas razones, su señoría, la promesa de esta querellante es que se lograran acreditar los extremos de la acusación, la configuración de los delitos acusados y la participación del delito del acusado, su señoría. Y en atención a la gravedad de los ilícitos, estos son los ilícitos de la mayor gravedad, su señoría, delitos contra la seguridad del Estado, delito de incendio. Las circunstancias de comisión, su señoría, ustedes podrán apreciar los videos, las circunstancias de la comisión, las personas que se encontraban ahí. Y la extensión del mal causado es que solicitaríamos la aplicación de penas ejemplificadoras y efectivas en contra del acusado. Muchas gracias. Gracias, señor querellante. Tiene la palabra el abogado querellante por la Intendencia Regional de Coquimbo. Gracias, su señoría. Sus señorías, ya oyeron la lectura de los hechos de la acusación y el alegato del Ministerio Público y de la concesionaria, por tanto intentaré ser muy breve. Durante todo el juicio oral podrán apreciar de forma inmediata todas y cada una de los medios de prueba que existen para acreditar los delitos y la participación atribuida al acusado. Los hechos anteriormente descritos constituyen a juicio de este querellante los delitos de infracción a la ley 12.927 sobre seguridad del Estado, ilícito previsto en su artículo 6, letras A y C, incendio previsto en el artículo 475, número 2 del Código Penal, y daños previsto en el artículo 485, número 1 del Código Penal. En este sentido, se atribuye al orden público un sitial muy importante en la normalidad de la vida cotidiana de la sociedad, en todas sus distintas dimensiones, vinculándose como requisito al normal desenvolvimiento institucional y, por cierto, jurídico del país. En relación a ello, se ha señalado que el orden público, objetivamente denotado, la coexistencia armónica y pacífica de los ciudadanos, bajo la soberanía del Estado y del derecho, subjetivamente, indica el sentimiento de tranquilidad pública, la opinión de seguridad social, que es la base de la vida civil. La legitimidad activa para accionar por ley de seguridad del Estado está contenida en su artículo 26, que dispone que las investigaciones de hechos constitutivos de delitos descritos y sancionados en dicha norma solo podrán ser iniciadas por denuncia o querella del Ministerio del Interior, del intendente regional respectivo o de la autoridad o persona afectada. En cuanto a la legítima activa por los demás delitos, esta se deduce conforme al párrafo segundo del artículo 3, letra A del decreto con fuerza de ley 7.912. Fue así, entonces, como el acusado, con combustible y elementos de fácil combustión para quemar las casetas del peaje, causar destrozos, paralizar el tránsito de la ruta de 43. El tránsito vehicular estuvo paralizado al menos 2 horas. 2 casetas resultaron totalmente quemadas, una parcialmente. Se causaron millonarios daños de infraestructura, equipamiento en las casetas, en la calzada y, lo más grave, como dije antes, el temor colectivo de la sociedad. Durante todo el juicio depondrán diversas personas, tales como trabajadores del peaje y funcionarios de Carabineros, entre otros. Gonzalo Mujica de la Barra, Natalia Escárate Río Seco, Estefanía Zambra, Sergio Vega, los funcionarios de Carabineros, especialmente el cabo primero de la CIP, Juan Cortés Mardones, los peritos de la OCAR y de la Fiscalía Regional, todos ellos para poder demostrar el grado de participación del acusado. Por último, esperamos con todas estas pruebas concordantes entre sí inclinar al tribunal
que los hechos ocurrieron en la forma que se propone en la acusación y la participación que ellos tuvo el acusado como autor, solicitando se dicte en su contra veredicto condenatorio. Eso es todo, su señoría. Gracias, señor querellante. Tiene la palabra la defensa. Muchas gracias, su señoría. Como va a ser de conocimiento de este tribunal a lo largo del desarrollo de este juicio, que hoy comenzamos, mi representado ha sido acusado por el Ministerio Público de esta ciudad de un delito de infracción a la ley 12.927 de seguridad del Estado, artículo 6, letras C y D, y además, sus señorías, de otro delito de incendio del artículo 477, número 1 del Código Penal, conforme a los hechos establecidos en la investigación y ya aceptados por el acusado en su declaración prestada frente al órgano persecutor el día 27 de julio del 2020. Hechos que dan cuenta de que efectivamente mi representado el 17 de diciembre del 2019 concurrió hasta la plaza de peaje Las Cardas, ubicada en la ruta D43, que une las ciudades de Ovalle con La Serena, con el objeto de causar daños a las instalaciones de dicho lugar. Lo anterior en el contexto de una protesta ciudadana convocada a través de distintos medios de comunicación digital, tanto locales como regionales, como reacción al alza de cobros en la tarifa por cruzar por dicho lugar. En ese contexto, su señoría, mi representado, en conocimiento de que una de las empresas de buses interurbanos de la ciudad había dispuesto el transporte gratuito de personas hacia ese lugar, siendo las 9 horas aproximadamente de ese día 17 de diciembre del 2019, se dirigió hasta el centro de la ciudad de Ovalle, cargando algunos neumáticos en uno de los buses de esta empresa de transporte colectivo de pasajeros, como asimismo un bidón con benzina que adquirió el mismo día, minutos antes de desplazarse hasta el sector del peaje antes indicado. Luego, siendo ya las 10:20 aproximadamente, mi representado llegó hasta el sector de la plaza de peaje Las Cardas, ubicado en la ruta antes indicada, a bordo de un bus de la empresa de transporte colectivo de pasajeros denominada Buses Palacio. Momento, ¿cierto?, en que procedió a provocar daños en una de las casetas de la plaza de peaje y asimismo procedió a encender un neumático al costado de una de ellas y posteriormente procedió a lanzar uno de estos neumáticos al interior de esta caseta de cobro con el objeto de quemarla y que posteriormente fue evaluada por la concesionaria Ruta del Limarí, y aquí nos referimos a la caseta destruida por mi representado, la individualizada en la acusación, es decir, la 905-931, en la suma de 10 millones de pesos. Los hechos cometidos por mi representado, su señoría, no solo fueron reconocidos en su declaración en la etapa de investigación, como ya lo señalamos, que se realizó en julio del año pasado, sino que además aportó otra serie de antecedentes que han sido de utilidad sustancial al esclarecimiento de los hechos y que serán ratificados en este tribunal. Sin perjuicio de lo anterior, la defensa, durante el transcurso de este juicio, instará por una correcta calificación jurídica de los hechos efectivamente probados, buscando la imposición de una pena ajustada a derecho y que no vulnere los principios de lesividad de la conducta, principios de especialidad y principalmente el principio non bis in idem. Muchas gracias, su señoría. Muy bien, muchas gracias. Al acusado se le informa que tiene que estar, se le advierte que debe estar atento a todo lo que sucederá durante la audiencia de juicio. Usted tiene derecho también a ser representado por un abogado defensor, tal como lo ha hecho ya y lo está haciendo en esta audiencia, con quien se puede comunicar libremente durante el desarrollo del mismo, pero debe hacerlo siempre de manera discreta. En este caso, encontrándose en un lugar diferente al cual está su abogado defensor, se le van a dar las facilidades, en caso que usted lo necesite, para conferenciar privadamente a través de la plataforma Zoom. Siempre debe mantener un buen comportamiento y en caso que no sea así, entonces el tribunal le puede ordenar a que salga de la sala, en este caso de la plataforma Zoom. Usted también, en caso que lo requiera, puede pedir al tribunal autorización para ausentarse transitoriamente de la audiencia de juicio, y a su regreso deberé informarle lo que ha sucedido en su ausencia. Muy bien.
Entonces, ya habiéndose transmitido las partes que se solicitaron por el canal del Poder Judicial, en este momento deben cesar las transmisiones, toda vez que le haré las consultas al acusado en cuanto a si prestará o no declaración.